Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El proceso de paz está atravesando un momento de graves dificultades. Hoy las FARC volvieron a dinamitar el oleoducto en el departamento del Meta y obviamente el presidente Santos reafirmó su molestia con esta actitud terrorista de la guerrilla. Monseñor Luis Augusto Castro fue designado recientemente elegido presidente de la Conferencia Episcopal. La Iglesia cumple un papel fundamental como acompañante del proceso. Quisiera, Monseñor Castro, agradecerle su presencia en primer lugar y en segundo lugar pedir su opinión sobre la situación de crisis que afronta el proceso. Bueno, un saludo, Yamil, para ti, para todos los televidentes. Yo creo que este es un momento efectivamente de crisis, una crisis que se traduce en estas frases del señor presidente de la República. Sin embargo, esperamos que se pueda ir encontrando solución a esta crisis, digamos así, coyuntural, cuando dura tanto tiempo, pero que no vaya a afectar el proceso de diálogo que tiene lugar en La Habana, porque es un proceso que se está adelantando con seriedad y diría de parte y parte, a pesar de lo que está sucediendo en Colombia, pero allá me parece que se están ciñendo a todo lo que son las agendas establecidas. Yo estuve sábado y domingo en el encuentro con ellos y me pareció pues que aún dentro de las divergencias hay una voluntad de todos de seguir adelante en este proceso. Tengo entendido, Monseñor Castro, que la reunión suya fue en La Habana. Sí, la reunión fue en La Habana y se refirió exactamente a las víctimas, porque este es el tema en que están tratando en este momento, un tema difícil, porque una cosa es hablar del futuro, de todas las reformas que hay que hacer hacia el futuro, otra cosa es mirar al pasado, a ver qué sucedió, qué hicimos, en qué somos culpables, en qué somos inocentes, y escuchar a las víctimas. Es que cómo se maneja todo el problema de las víctimas es fundamental para hacer un futuro de paz en Colombia. Nosotros miramos tantos países donde tal vez precisamente porque no se trató bien el problema de las víctimas, pues quedó el rencor, quedó el deseo de venganza, y eso volvió a estallar años más adelante. Uno piense, por ejemplo, en Ruanda, todo el problema entre los Hutus y los Tutsis, uno piensa en los Balcanes, la misma cosa, el mismo lío entre Israel y Palestina. Son todas realidades que nos hacen ver que si no se enfrenta con seriedad, con justicia y sobre todo con corazón, con mucha humanidad este problema de las víctimas, pues no le estamos poniendo punto final a esta guerra. Por eso me pareció muy importante estar junto con los que están llamados a ayudar en este proceso, estar juntos en La Habana y aclarar las cosas para saber cómo debemos proceder. A ver, Monseñor Castro, dijo usted al comienzo que había advertido dentro de los representantes de la guerrilla una muy buena actitud hacia la paz, pero eso contradice la actitud de las FARC aquí en Colombia, ¿no le parece? Sí, eso es obvio, eso no se puede desconocer. Sin embargo, pues allá están trabajando y están trabajando para salir y para cortar de raíz todo este problema. De manera que, por una parte, hay que condenar todo lo que se está haciendo de daño a Colombia y, por otra parte, decir, démosle todavía una voz de aliento a ese proceso que se está llevando en La Habana. ¿Podría la Iglesia, Monseñor, ofrecer una especie de mediación en este momento de crisis? Bueno, nosotros en este momento estamos ayudando en todo lo que es
el acompañar a las víctimas, en ayudar a definir eso que es tan complicado de quiénes van a ir a La Habana, y bueno, y ayudarlos a prepararse para ese encuentro allá con ellos. El asunto es dificilísimo porque, considere, son 6 millones de víctimas. De esos 6 millones de víctimas, nosotros tenemos que escoger 60 para ir de 12 en 12 durante 5 tiempos a La Habana a este encuentro. Ahora es importante tener presente que este encuentro no es un encuentro solamente, aun cuando eso es lo primero, para que las víctimas puedan expresar su dolor, su deseo de verdad, su esperanza de que encuentren una solución. Pero fuera de eso, se busca que las víctimas que van a estar allí presentes tengan una visión amplia y que puedan ayudar con propuestas a ver cómo se va en el inmediato futuro a establecer los mecanismos para que la verdad pueda surgir. No la verdad para cada uno individualmente, sino para la mayoría de las víctimas que se pueda. De manera que este es un momento muy especial, donde no basta la cabeza, se necesita el corazón, se necesita escuchar a las víctimas y las víctimas necesitan pues identificarse con las demás. Muchas de ellas van personalmente, pero también representando a organizaciones y a otras víctimas. Así que lo que se va a buscar es que quienes lleguen allí sean como representativas de toda una situación y de todo un grupo de víctimas y aporten para ir construyendo estos mecanismos que lleven a que se generen las respuestas que están anhelando, esas respuestas que van de derecho al sufrimiento de cada una de ellas. Pero, monseñor, usted bien conoce la dificultad que hay en este momento, porque son muchos los sectores que representan a las víctimas que quieren participar en los diálogos de La Habana. ¿Cómo hacer para ponerlos de acuerdo y que finalmente haya un consenso sobre quiénes deben ir a La Habana? Eso es muy difícil. Sin embargo, allá en La Habana, precisamente, el alto comisionado nos explicaba con mucha claridad: ustedes tengan presente 3 grupos. 1, las víctimas de las FARC. 2, las víctimas del Estado. 3, las víctimas del paramilitarismo. Y entonces, ya con este criterio, pues es más fácil llegar a definir, aun cuando sean tan pocas las víctimas que van a ir allá, pero se pueden definir ya grupos y nombres, buscando no con criterios políticos, más bien con criterios jurídicos y sobre todo con criterios muy humanos, pues la mejor representatividad que pueda llegar allí de todas las víctimas. Pero en este momento, señor Castro, ¿qué papel está jugando la Iglesia frente a este problema? Bueno, digamos, si hay un documento donde se nos pide que nosotros acompañemos este proceso de las víctimas y que también seamos garantes de que quienes van a ir a La Habana sean las personas idóneas según los criterios que se han establecido, que no son criterios raros o políticos, son criterios muy humanos en términos de capacidad de saber presentar los problemas y de tener una visión amplia, pues para que cada uno no vaya encerrado en la cápsula de su dolor y nada más, sino que pueda tener como esa representación de tantas otras víctimas. Ahora, señor, regresando al tema de la conminación que hizo el presidente Santos anoche y reiteró hoy a la guerrilla por sus atentados y por ataques a la población civil. ¿Cuál es la posición suya? ¿Tiene razón el presidente en hacer la advertencia que hizo? El presidente tiene razón en hacer la advertencia que hizo para que no aparezca como que a él no le interesa este drama que están sufriendo las regiones. Tiene que reaccionar de esa manera. Pero él yo creo que va a ser capaz de, al mismo tiempo que reacciona fuertemente contra lo que la guerrilla está haciendo acá, pues
saber que se ha comprometido con todo el país a trabajarle fuertemente al camino del diálogo, y que un camino del diálogo que está en progreso y por tanto, pues las dos cosas van juntas, no puede haber contradicción. Al fin de cuentas, eso es lo que se ha planteado siempre. No vamos a suspender en este momento los operativos militares, pero aún habiendo eso, seguiremos con los diálogos. Esperamos que llegue un momento en que, precisamente porque los diálogos avanzan, pues también se llegue a solucionar el problema interno, que es el que en definitiva importa tanto a cada colombiano. De los ataques, de toda la inseguridad y el sufrimiento de tantas regiones por los daños que causa la guerrilla. Pero ahora, monseñor, conocemos pues la posición suya frente a la declaración del presidente, pero quisiera conocer su posición, lo que usted piensa en el sentido de que ¿es usted partidario, monseñor Castro, de que se suspendan los diálogos de La Habana si continúan los atentados terroristas de las FARC? Si quiere mi posición personal, yo no soy partidario de que se suspendan los diálogos de La Habana. Aquí se pueden tomar medidas y creo que hay la suficiente fuerza y voluntad del ejército para enfrentar estas situaciones. Pero al mismo tiempo que se enfrenta a esto, seguir apoyando los diálogos en La Habana. Eso no está bien que se suspendan. Ni siquiera momentáneamente, porque da la impresión de que ya se está tirando la toalla. Es necesario pues que sigan en medio de todo este sufrimiento, pero se apostó a una salida negociada, entonces sigamos por ese camino de la salida negociada. Monseñor Castro, tenga usted la bondad de excusarme esta breve interrupción para presentarnos varios mensajes comerciales y ya regresamos con usted. Monseñor Castro, permítame utilizar esos minuticos que nos quedan de la entrevista para hacer preguntas que no están estrechamente relacionadas con la paz. Primero, sí. ¿Es verdad, sabe usted, no sé, que el cardenal le comunicó al gobierno su posición aparentemente de incomodidad si era nombrada ministra de Educación la doctora Gina Parodi? A ver, yo sé que el cardenal estuvo hablando con el presidente, pero yo no estuve allá. Puede ser que le haya dicho eso también. ¿Por qué? Porque hubo una cierta incomodidad cuando ella era directora del SENA y se quiso poner en duda el servicio que prestaban los capellanes. Tal vez en ese sentido, pues se podía pensar en alguna dificultad, pero pues es un tema en el que yo realmente no quiero entrar porque estamos hablando de suposiciones, de hipótesis. Veremos a ver qué sucede. Sí, yo lo sé, monseñor, pero digo, sí existió la comunicación por parte de el señor cardenal al presidente sobre esa incomodidad. Mire, yo creo que lo mejor es que tome el teléfono y llame al cardenal y que él le explique esto, porque es muy difícil asegurar cosas que después pueden resultar no bien comprendidas o inciertas. Eso lo mejor es cara a cara. Entrevistarlo a él y todo arreglado. Pero entonces, monseñor, solamente esto, ¿él le comentó a usted eso? A mí personalmente no. No. No, de ninguna manera. Pero yo sí supe que estuvieron hablando los dos. Pero ¿en qué términos? Eso es mejor como que usted hable con él y no me ponga a mí a responder por lo que él haya dialogado con el presidente. Entonces, mire, monseñor, quiero su opinión. ¿A usted qué le parece que la doctora Gina Parodi pueda ser nombrada ministra de Educación? ¿Su opinión?
A ver, lo que pasa es que yo no la conozco. Yo supe de ese problemita del SENA. ¿Será que eso se va a prolongar también en el Ministerio de Educación? No lo sé, yo espero que no. De todas formas, lo que se busca es que cualquier persona que vaya al ministerio, pues sea una persona con la que se puedan tener buenas relaciones y que las buenas relaciones sean de la iglesia y sean de la educación privada y claro, que haga su trabajo bien y también con la educación oficial. Pero eso es lo bonito, que nos podamos colaborar todos para el bien de la educación en Colombia. Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista conmigo ahora. Así que, como es de costumbre, pedimos su bendición para nuestros televidentes, para nuestro noticiero y para nosotros. Para usted, Yamid, para todo su equipo de trabajo y para todo Colombia, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Monseñor, muchísimas gracias. La pregunta para nuestros televidentes es esta. ¿Están ustedes de acuerdo con la posición de Monseñor Castro en el sentido de que a pesar de la crisis que está afectando al proceso de paz, las conversaciones de La Habana deben continuar? ¿Sí o no? Resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del mundo en la emisión internacional de CNN.